bienvenidos a la Junta Médica. ¿Qué le pasó a nuestro compañero Nicolás? Se fue como que triste, le faltaba su partner. Pues. Faltaba el partner, creo que pasó corriendo y no lo llegó. Corre tan rápido que ni lo vimos como corre caminos. Así es. Hola, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que ocurre por desgaste, de acuerdo a muchas actividades que hagamos o también por los años. Estamos hablando de la artrosis, que es diferente a la artritis. Ajá, vamos a explicar cuáles son las diferencias entre ambas enfermedades, podríamos denominarlo. Así es. Generalmente la artrosis ya empieza a aparecer en personas mayores de 65 años. Así es. En personas mayores y es un desgaste del hueso y sobre todo va a estar exacerbado por la actividad que están haciendo y también el sobrepeso. Arrancamos el programa. Hoy hablamos de la artrosis, o también conocido como osteoartritis, que creo que si decimos los dos nombres nos confundimos aún más, Leslie. Mejor artrosis, más fácil. Artrosis. Más simple. Cuando hablamos de artritis, hablamos de inflamación. Acá lo que estamos hablando es artrosis. Vamos a ver ahora con los colegas. Tenemos un hueso acá, otro hueso acá, y en el medio tenemos un cartílago que permite que este hueso se pueda mover. Este cartílago va desapareciendo y estos huesos se van poco a poco juntando. Y luego el movimiento, como ya no hay cartílago, ya no está la parte mecánica, se hace más grosera, es una articulación dolorosa. ¿Cuál articulación se compromete? La más conocida es la rodilla. Pero hay artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis en el hombro. Van a haber diferentes huesos comprometidos también de acuerdo a la actividad que el paciente esté realizando. Ahora, ¿uno puede prevenir siendo más joven la artrosis? Sí, vamos a ver ahora algunos consejos que nos van a dar. Uno se podría prevenir de acuerdo a las actividades que hacen. Y una cosa importantísima, una de las cosas que en lo personal yo veo en consulta son muchas señoras mayores con artrosis que son bajitas y bien gorditas. Y una de las cosas que podría mejorar es bajar de peso y a veces no pueden o a veces no quieren por la dieta que realizan. Sin embargo, sería una buena medida esta de bajar de peso. Muy bien, además hoy que es martes, ¿no? Viene el doctor Carlos Malpica del SAMU. Ya estamos casi con las fiestas navideñas encima y lo habitual cuando vienen las Navidades o el Año Nuevo, pues es reventar los juguetones, ¿no? Los pirotécnicos. Y suceden muchísimos accidentes. Sí, sobre todo porque existen los pirotécnicos de venta legal y también los de venta ilegal. Esos cohetes que vemos muchos accidentes año tras año de los niños que están con el cohete en la mano, le vuelan los deditos. Así es. Por lo tanto, mucho control y mucho cuidado porque estos no deben ser manejados por niños. Si van a usar cualquier tipo de pirotécnico, por adultos y alguien que lo maneje adecuadamente. Así que el doctor Carlos Malpica nos va a enseñar qué hacer, ¿no? Frente a una herida por pirotécnicos. Muy bien. Hoy, para hablar sobre la artrosis, han venido dos grandes especialistas aquí en la Junta Médica, se están viendo en pantalla. Por un lado, el doctor Juan Angulo, reumatólogo, médico que ya ha venido aquí a la Junta Médica en diversas ocasiones. Así que, doctor, muy buenos días, un placer tenerlo nuevamente aquí en la Junta Médica. Y el doctor Luis Javier Macedo, traumatólogo, que ha venido además, ¿no?, con todas sus piezas para que podamos entenderlo a la perfección. Claro que sí, para poder ver ahí la parte donde está el cartílago, donde está el hueso, cuando se pierde, cómo se recupera después con una prótesis y nuevamente cómo se vuelve a hacer funcional la articulación. Muy bien, a ver, para los televidentes, ¿qué es la artrosis? O bueno, la artrosis se produce cuando el cartílago de la articulación se rompe o desgasta, provocando que los huesos rocen entre ellos. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que... Pero ese desgaste es progresivo, Progresivo, año tras año. Comienza a haber dolorcitos que uno no le presta mayor atención y de repente ese dolor ya es bastante limitante. Porque en la artritis, que es la inflamación, cuando uno mueve la articulación, entre comillas, como que se calienta y ya no duele. Acá no, como es una cosa mecánica y está en roce constante, conforme comienzas a trabajar, el dolor también comienza. Aumenta. Y si estás en reposo, disminuye. Y eso es una buena diferencia con artrosis y artritis. A la hora que caminas, ves es algo inflamatorio y mejora, artritis. Empeora y duele, algo mecánico, artrosis.
Y nuevamente, repetimos, recalcamos, la fricción entre los huesos causa dolor, pero también hinchazón y rigidez en las articulaciones. La artrosis no es una enfermedad autoinmune y no afecta órganos internos. Así, básicamente es un problema articular, mecánico, progresivo. Es como las piezas de un vehículo o cualquier instrumento se va desgastando conforme pasen los años. Acá también hay bastante desgaste y lo que va a ser interesante ahora es ver también, vamos a discutir con los colegas, si funcionará o no funcionará pues el colágeno que están ahora promocionando. Estaba viendo que calcio, células madre, un montón de cosas que están ahorita vendiendo, cebo de culebra también están vendiendo para la articulación y vamos a ver ahora si funciona o no funciona. A ver si realmente es efectivo o si simplemente, si usted lo está consumiendo, está tirando su dinero al agua, literalmente. A ver, estamos en vivo. Recuerden que pueden empezar a enviarnos sus consultas. Acaban de ver a nuestros grandes especialistas hoy aquí en la Junta Médica, así que aprovechen para que los médicos puedan orientarlos. Hace tiempo que no hago esto. Médica. Acá están nuestras juntas, ahí está. Ahí está. Acá está el Facebook y el Twitter. Me encanta hacer eso. Ya nos hemos dado cuenta. A ver, vamos con el tercer dato. La artrosis, como ya decíamos al inicio del programa, es más común pero en las personas de 65 años. Pero ojo, 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 porque puede aparecer en pacientes más jóvenes debido a lesiones deportivas. Y esto sí me interesa, doctor, porque como yo siempre comento que voy al gimnasio y cargo pesas y peso y todo, tengo miedo que voy a ser candidata a tener artrosis más adelante o antes de tiempo. Ajá. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es muy cierto estos primeros datos que han dado para nuestro público televidente. Creo que nos orientan mucho sobre lo que vamos a tratar. Y es bien cierto lo que dices sobre el tema de las lesiones deportivas. Yo considero que el deporte es un elemento que nos ayuda mucho a prevenir más que a lesionarnos si es que lo utilizamos bien y en una forma bien indicada. Si sobrecargamos indudablemente o hacemos actividades que no van con nuestro biocuerpo, nuestra arquitectura ósea, podríamos tener problemas. Entonces, de ahí radica la situación. El tema de artrosis temprana en gente que hace deporte, más es por eventos traumáticos en el deporte, más que por el mismo deporte en sí. Así que hay que tener esa premisa, creo yo. Esa diferencia. Doctor Angulo, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por este programa que hemos comprobado que realmente llega a todo el Perú. Es un programa muy limpio y lo que quería comentar es, hicieron bien al remarcar que el término de osteoartritis confunde un poco porque se superpone al de artritis, que son enfermedades totalmente diferentes. Sin embargo, los anglosajones han insistido mucho en ponerle este sufijo de itis porque se ve en etapas tempranas que también hay un componente inflamatorio, no de la magnitud de las artritis, pero la membrana sinovial se compromete y es la responsable a veces de que el paciente venga con dolor precozmente cuando todavía el cartílago está intacto. Uno decía, ¿pero por qué? O cuando uno ve una radiografía y ve una articulación que está muy comprometida, si tomamos comparativas de las rodillas y uno le dice, oiga, si su rodilla derecha está muy mal, y le dice, doctor, a mí me duele la izquierda. Y es que el dolor no lo explica solamente el deterioro del cartílago, sino el componente de la cápsula y otras estructuras de la articulación. Es una enfermedad donde efectivamente el cartílago es el blanco principal del daño, pero se compromete toda la articulación en su conjunto. Doctor, cuando hablamos de artrosis, fundamentalmente son personas mayores, más de 60, 65 años, pero yo he visto más mujeres que varones. Ahí es importante hacer la diferencia. Artrosis, aunque es una enfermedad más regional, casi siempre una sola región o dos regiones. Es raro el paciente que tiene artrosis en diferentes articulaciones al mismo tiempo. Pero hay dos grandes grupos. El de mujeres, más bien alrededor de la menopausia,
donde el factor genético es importante y se afectan predominantemente los dedos de las manos y a veces el dedo gordo del pie. Ahí la genética es importantísima y predomina en el sexo femenino. De 10 pacientes con artrosis de manos, 9 son mujeres. Y generalmente la madre ha tenido o tiene, uno le pregunta, ¿y los dedos de tu mamá? Ah, sí, están nudosos, le dice, están inclinaditos. Y el otro grupo es el que afecta a articulaciones que soportan peso, que ese es el que tiene relación sobre todo con el deporte, con el sobrepeso, con la obesidad, y que puede asociarse a enfermedades metabólicas. Algunos dicen que es un componente más del síndrome metabólico, donde hay hipertensión, obesidad, diabetes y artrosis. Ahí sufren sobre todo las rodillas y con mucho menos frecuencia, felizmente, porque es más severo el compromiso de caderas. Y fuera de las periféricas, la columna vertebral es otro asiento frecuente de artrosis, sobre todo la parte final, la parte más móvil de la columna cervical y la parte baja de la columna lumbar, donde en algún momento veremos con más detalle cómo es que se une una vértebra con otra y qué articulaciones se afectan en la columna. O sea que es una enfermedad que puede afectar varias regiones. A ver, según lo que dice este dato, es que el uso excesivo y repetitivo de una articulación puede romper o desgastar el cartílago. Pero cuando hablamos de un uso excesivo, o sea, vamos a caminar todos los días, algunos corren todos los días, hacemos ejercicio, la cadera igual, ¿no? O sea, cuando hablamos de un uso excesivo de la articulación. Bueno, un término bien relativo en todo caso, claro, ¿no? Es cierto que hay articulaciones que de todas maneras se tienen que mover en el día a día. Exacto. Ahora, pero si esa articulación está sometida a una carga excesiva por sobrepeso, seguramente que sí se va a afectar más rápido. O si el eje de tu arquitectura, hablando de la rodilla o de la misma cadera, si el eje de la articulación misma no es el mejor, no es el perfecto, la descarga va a ser desigual, por así decirlo, y entonces empieza el desgaste, ¿no? También, sobre todo, el uso de, por decirte, para rodilla en especial, el uso de escalones. Si uno está pues, ¿no? viviendo en un cuarto o quinto piso sin ascensor y hace ese recorrido todos los días, seguramente que ahí viene el término de un uso excesivo de la articulación. Entonces, la recomendación para gentes mayores, si no conseguimos un departamento con ascensor, de repente una casita en primer piso sería lo ideal, porque todos vamos a llegar a determinado tiempo en el cual vamos a tener grandes problemas para subir un escalón. Claro. La relación con el uso excesivo se ve también en muchas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, Correcto, claro. Los agricultores que tienen que sembrar y cosechar y están arrodillados o están en cuclillas, hacen con bastante frecuencia artrosis en las manos y hacen formas severas y artrosis en las rodillas. Y ya no se ve tanto, porque ya no se usa el caballo como vehículo, pero cuando se tenían que transportar a caballo, la artrosis de cadera era mucho más frecuente por el impacto que tenía esta práctica. El golpe. El golpe. Doctores, ¿y cuánto tiempo puede pasar desde que este cartílago empieza a desgastarse hasta que ya prácticamente es inexistente y ya solo está hueso con hueso? En tiempo siempre en medicina es relativo, o sea que no podemos hablar de tiempos exactos. Sin embargo, el factor claro acá es el dolor. Tenemos pacientes muy deteriorados articularmente. Tú ves una radiografía de un paciente y dices, bueno, ese paciente vendrá en silla de ruedas tal vez, y lo ves caminando y con dolores bastante menores que se pueden manejar con un analgésico simple o un poco de terapia. Sin embargo, en otros pacientes que tú ves la radiografía no tan dañada y sin embargo con gran dolor. Entonces el dolor es el que va a predisponer a ir, así es, a ir aumentando en toda la gama de tratamientos que tenemos para este manejo. Eso explicaría entonces por qué algunos pacientes llegan a la consulta ya sin nada de cartílago, pues porque no se han ido percatando de que han ido perdiendo poco a poco. Siempre les digo a mis pacientes, nuestro dolor es la alarma que tiene nuestro cuerpo. Así es. Hay algunos pacientes que esa alarma la tienen minimizada o no le hacen caso. Entonces, al final, cuando ya viene, es un deterioro mayor. El deterioro es realmente lento, en general. Como dice el doctor, todo es relativo. Por ejemplo, cadera sí se daña con un poco más de velocidad. Pero si comparamos la velocidad del deterioro en la artrosis con lo que puede ocurrir en la artritis no tratada, en cuestión de meses,
se comienza a comer el cartílago, se comienza a erosionar el hueso y se comienza a perder el eje de las articulaciones en artritis, el gran mundo de las artritis. Y si la artritis es por un microbio dentro de la articulación, esos son días. Sí. Por eso esa sí es una urgencia, una artritis infecciosa, séptica, donde hay estafilococo u otros gérmenes metidos. Eso es una urgencia. En 7 días se acaba la articulación y si es que no se muere el paciente, pues si es que no se ha hecho el diagnóstico. En artrosis lo medimos en años, en general. Es un proceso sumamente lento. Estábamos viendo, antes de ver estas imágenes, para que el autor nos pueda explicar, había unas imágenes de unas manos, a ver si las podemos repetir de nuevo, eran unas manos así cruzadas. Ahí está, vemos cómo los dedos se han ido deformando poco a poco. Aquí, doctor, una vez que el paciente o la paciente llega a este estado, ya no hay vuelta atrás. No. O sea, esas manos no van a volver a su estado anterior. No. Hay algunas soluciones quirúrgicas cuando hay mucho dolor, pero en general las prótesis en dedos no han sido buenas, se rompen rápido. Es muy diferente a las prótesis que vamos a ver después, en la cual el doctor Macedo es experto, de rodillas o de cadera, que duran 20 años, depende del cuidado que le den. Acá no duran, por eso no se hacen. Pero si es sumamente dolorosa la articulación, lo que hace el cirujano en mano es, como ya está casi anulado el movimiento, la termina de soldar en una posición que funcione y le quita el dolor y le devuelve mejor función. Tiene un tratamiento especial y eso probablemente el doctor Macedo puede contribuir más que yo. La raíz del pulgar, que está señalada ahí arriba con las flechitas en azul, donde nace el pulgar, Aquí. es una localización frecuente y el pulgar es media mano. Entonces, esa tiene mucho más repercusión en la función que las otras localizaciones que están cerca a la uña y en las que se llaman interfalángicas o los nudillos que están al medio. Y una buena diferencia entre artrosis y artritis en las manos es esa localización. En las artritis, sobre todo en artritis reumatoide, que es la más frecuente, se comprometen más bien los nudillos, donde nacen los dedos. En la artrosis es con la que tocamos la puerta, o las que están cerca de la uña. Donde nacen los dedos, excepto el pulgar, es más frecuente la artritis. Y ahí vamos a ver hinchazoncita. Doctor, ¿algo para complementar? Sí, como decía el doctor Angulo, pues sí, nuestro pulgar es el 50% de la función de la mano y efectivamente acá cuando ocurre una articulación en la parte baja, en la base del pulgar, tiene un nombre específico, la risartrosis es una artrosis específica de esta articulación y como es muy móvil, hay muchas veces que nos limita mucho en el día a día, en casa, en las cosas simples de labor de casa. Entonces, en esos casos, si el dolor es tan intenso, sí se puede fusionar también esa articulación y ponerla en una posición funcional para que pueda seguir trabajando. Claro, porque al final esa es función pinza, pues es Es la estos función dos pinza dedos. que necesitamos de todas maneras. A ver, Jessica nos ha escrito al Twitter, doctores. Sí, dice, ¿puede una persona de 58 años desarrollar artrosis a causa de golpes y caídas en la pierna? Ese es para el doctor Macedo. Bueno, 58 años todavía es joven, ¿ah? Sí, joven, Así que claro. El tema es fundamentalmente que los golpes, supongo, no han sido necesariamente en la pierna, sino usualmente cuando uno se cae, la articulación que más se afecta usualmente es la rodilla o la cadera, en todo caso. Si el golpe ha sido de la magnitud suficiente y ha lesionado cartílago, y si el golpe ha sido repetitivo, tal vez hay señoras que se caen muy frecuentemente, y ya tiene algunos años, la lesión del cartílago va aumentando en el tiempo y va ocasionando dolor seguramente. Y va de la mano también por el tema del sobrepeso nuevamente, de los ejes de sus piernas, y eso fundamentalmente es la causa de su dolor seguro. ¿Y si hay lesión de ligamentos o meniscos? Ah, bueno, buena acotación, doctor. Claro que sí, en los golpes no solamente se afecta a veces el hueso con una fractura, que es la clásica y la alarmante, también se afecta cartílago o ligamentos. Y a veces esos ligamentos, si los minimizamos, nos da una inestabilidad en la rodilla, en la articulación, que nuevamente nos puede generar nuevas caídas. Entonces, mucha atención que no solamente el tema urgente es la fractura, sino también las lesiones ligamentarias, ¿no? Yo le preguntaba a Leslie al inicio del programa, ¿se puede prevenir la artrosis cuando uno es joven? Hay algunas ¿Hay formas? medidas. Por ejemplo, lo más fácil de prevenir
en teoría, y en la práctica es difícil, es el sobrepeso y la obesidad. Ahora, uno tiene que buscar por qué el paciente tiene sobrepeso, por qué está obeso. De repente encontramos problemas hormonales de fondo, mala función, poca función de la tiroides, diabetes o malos hábitos alimentarios. Claro. Entonces, ese es un factor que podemos corregir. El factor genético todavía no lo podemos modificar. Y algunas prácticas de la vida diaria, como decía el doctor, si es rodilla, minimizar el uso de escaleras, favorecer el uso de ascensores. Si está viviendo en un 5º piso y tiene una artrosis incipiente de rodilla, hay que aconsejarle que venda ese departamento y que se busque uno en primer piso. No, son cosas que para el resto de su vida, y eso está haciendo prevención. ¿Y las personas que acostumbran a correr todos los días, deberían dejar de hacerlo? Bueno, si ya hacemos el diagnóstico de una lesión local, sea de tipo artrósico o tal vez ligamentario o de insuficiencia en la amortiguación, como son las lesiones meniscales, lo que se debe aconsejar al paciente, en lugar de decir, oye, ya no me haces más deporte nunca más, es, ok, vamos a cambiar el tipo de deporte que debes hacer. Yo estoy convencido que el deporte es parte de la vida y es parte de lo que nos tiene y nos debe mantener hacia adelante, pero hay que cambiar el esquema de deporte. Entonces, si utilizamos y hacemos un deporte que no soporte carga, que minimice el tema del torque, del impacto en la rodilla o en la cadera, vamos a ir previniendo los factores degenerativos y de causa de dolor hacia adelante. Entonces, el deporte va de la mano, pero un deporte adecuado, ejercicios bien indicados y con pautas adecuadas. Sí, ahí tenemos muchas veces conflicto. El paciente se ve a veces en un conflicto con el cardiólogo. El cardiólogo tienes que caminar. Y viene, el doctor me ha mandado a caminar, pero yo no puedo, me duele cuando camino. Y entonces, como dice el doctor, no se trata el caminar no es el único ejercicio y correr no es el único ejercicio. Si hay lo que quiere el cardiólogo es que haya ejercicio. Entonces es cuestión de orientarlo en el ejercicio que puede hacer. Vamos a natación. Natación, por ejemplo, es ideal para es el deporte ideal. Cadera, no todos podemos nadar. Columna, claro, quita mucho tiempo. Hay que comenzar a buscar donde hay una piscina, prepararse para la piscina, salir de la piscina. Pero eso, en términos ideales, es el deporte ideal para quien padece de artrosis en las extremidades inferiores. Muy bien, doctora, vamos a nuestra primera pausa aquí en el programa, pero tenemos otra consulta, la de Roberto. ¿Cómo se puede regenerar el cartílago de las articulaciones? ¿El colágeno será, por ejemplo, beneficioso para regenerar el células madre que cartílago? están de moda ahorita. Entre otros, lo vamos a ver después de la pausa, ya regresamos. De vuelta aquí en la Junta Médica. Hoy hablamos de la artrosis y nos íbamos a la pausa con la consulta de Roberto. ¿Cómo se puede regenerar el cartílago de las articulaciones? ¿Es posible regenerar un cartílago, doctores? Bueno, en condiciones normales, el cartílago tiene capacidad de regenerarse. Por sí solo. Por sí solo. Ahora, para que se regenere un cartílago que se ha perdido, ahí sí que no podemos hacer ya nada. Entonces, justo estas medidas de evitar el exceso, de evitar el peso, es permitir que ese pobre poder de regeneración que sí tiene el cartílago no sea superado por la destrucción que imponen los abusos de las articulaciones. Pero en términos generales, ya si queremos tratar a un paciente con artrosis que tiene daño importante del cartílago, no hay medicamentos que estimulen la formación del cartílago. Tiene que haber cartílago suficiente, de suficiente espesor para cualquier medida externa que trate de estimular esa formación tenga efecto.
Aquí siempre hablamos, ¿no?, del consumo de colágeno, ¿no?, que se está promocionando mucho. Nos deben odiar los Sí. que fabrican estos productos, porque la verdad... Sí, siempre lo lamentablemente echamos hay por una tierra. promoción increíble de horas a partir de las 12 de la noche en algunos canales, donde sale como la solución a todos los problemas, no solo de articulaciones, de la piel, Así del es. Músculos, Todo, ¿no? tendones. Y en realidad, primero que no está estandarizado. La fuente de cartílagos es del esternón de pollo, de la piel de chancho, del hueso de la vaca. Es el cartílago como tal o cartílago hidrolizado. Y yo justo sabía que esa pregunta venía, entonces estuve buscando literatura seria y habían 5 trabajos con poquitos pacientes por pocas semanas, donde demostraban que había un poquito de efecto analgésico. Eran trabajos, la mayoría, hay muchos otros trabajos en animales, que está todavía en fase de experimentación, pero en esencia podemos decir que el efecto es nulo, dudoso y de corta duración. Y la propaganda es totalmente al revés. Claro. Hablamos también de las células madre. Células madre, también, que está de moda. Justo estaba revisando antes de entrar al programa, puse así, artrosis, y lo primero que apareció fue artrosis y colocación de células madre. ¿Qué opina otro? Bueno, es un tipo de manejo que todavía no está también igualmente estandarizado, con protocolos claros y con evidencia científica seria, clara. Tenemos algunos artículos que mencionan esa posibilidad de células madre o plasma rico en plaquetas, que también se utilizan en nuestro medio con bastante promoción en todo caso. Pienso yo que son elementos que podríamos utilizarlos en alguna oportunidad. Yo utilizo en algún momento fundamentalmente plasma rico en plaquetas en algún tipo de pacientes con indicaciones muy claras, pero que vienen como coadyuvantes, como ayuda a nuestro tratamiento principal, que en todo caso debería ser estas medidas dietéticas que estamos hablando, de los excesos, del exceso también de trajín y de esfuerzo articular, ayudado tal vez de una artroscopía, que es uno de los elementos que nosotros utilizamos como traumatólogos para combatir estas lesiones, y lo vamos a ingresar ahí tal vez como una segunda o tercera medida, esta posibilidad del uso de plasma rico en plaquetas. Doctor, y una última pregunta en este aspecto del tratamiento, y el condroitin sulfato, que todo el mundo lo usa para cualquier articulación. Yo había leído que solamente funcionaba para rodilla, pero ¿cómo van ahora los estudios? Hay alguna evidencia también en dedos de manos, tal vez incluso más que la glucosamina sulfato. En rodillas sí hay evidencia, no de muchos estudios, hay un par de estudios con 2 años de duración, donde se comparaban pacientes que recibían glucosamina sulfato versus los que no lo recibían, midiendo el espesor del cartílago. Y no es que aumente el espesor del cartílago, pero los que recibían glucosamina mantenían mejor la altura de su cartílago, mientras que los que no lo recibían perdían fracciones de milímetros. Son técnicas radiográficas de magnificación que permiten ver pequeñas diferencias. Después el resto de las cosas que hemos estado conversando, la experiencia mayor es en rodilla. Sí. O sea, células madre, ni siquiera ha sido hialurónico, en dedos están aprobados, algunos en cadera, pero el grueso de investigación está hecho en rodilla, y de ahí se trata de extrapolar a veces para otras sin ninguna prueba. Otras articulaciones. Ahora hablemos de las infiltraciones, ¿no?, que también a veces se usa mucho. Y Alina hace la siguiente consulta. ¿Es conveniente hacer infiltración en rodillas y hombros a una señora de 82 años con diagnóstico de artrosis y osteoporosis? A ver, uno de los problemas que tenemos en pacientes de esta edad es que, a pesar de que la artrosis no compromete órganos internos, nosotros no solamente podemos ver la articulación, tenemos que ver a toda la persona. Claro. Y una persona a esta edad tiene muchas otras condiciones asociadas, ¿no? Claro. Puede tener hipertensión, puede tener gastritis atrófica por la edad,
puede tener problemas coronarios y ahí nos encontramos limitados en lo que es terapia antiinflamatoria, por ejemplo. No podemos darle antiinflamatorios en las dosis apropiadas en la mayor parte de casos y ahí tenemos que ir a otros recursos. Y hay fármacos que se pueden inyectar en la rodilla. Por la osteoporosis, salvo corticoides, no habría una contraindicación importante. Ahora, en la artrosis hay algunos procedimientos intraarticulares. Los corticoides, si hay una fase inflamatoria, decíamos que no solamente es el cartílago, que a veces se inflama. Puede hacerse una infiltración de un corticoide esporádicamente, no a repetición, porque el efecto además va a ser corto, van a ser 4 a 6 semanas que vamos a controlar el problema inflamatorio. Y después, más bien, nuestros colegas traumatólogos, ortopedistas, tienen mucho más experiencia que nosotros usando ácido hialurónico intraarticular, y ahí por eso prefiero ceder la palabra a Luis Macedo. Sí, efectivamente, ácido hialurónico es una de las posibilidades ya de una acción intraarticular. Nosotros lo usamos con bastante frecuencia en rodilla y en articulaciones como el hombro, en la cadera, pero tiene que también tener indicaciones precisas, ¿no? En la pregunta que nos hacía Lina de una mujer de 82 años, dependerá pues de sus factores adicionales que tiene, porque si es una señora de 82 años que todavía está vital, que no tiene mayores riesgos, de repente la mejor solución es colocarle una prótesis y con su prótesis se acabó el tema de la articulación afectada y de repente le vamos a dar para adelante una mejor calidad de vida. Entonces, las infiltraciones de ácido hialurónico también las hacemos en algunos pacientes en los cuales queremos prolongar un poco el tiempo de esa articulación, siempre ayudado de otros procedimientos. Usualmente, artroscopías de limpieza, se retiran fragmentos, se iguala el cartílago lesionados y adicionalmente podríamos aplicar ácido hialurónico, que yo creo que nos está dando un buen resultado para mantener un tiempo de mayor vigencia de esa articulación. Como decía el doctor Soto en la introducción, va a depender. ¿Todavía hay cartílago? Puede ayudar. Así es. Ya no hay cartílago, Ya no no podemos. tiene objeto ponerle nada intraarticular, ya eso es quirúrgico. Correcto. Muy bien, vamos a repasar rápidamente los síntomas que aparecen con la artrosis. Ahora, no todas las personas van a presentar los mismos síntomas y menos en este orden que estamos anunciando. A ver, rigidez en una articulación, hinchazón o sensibilidad en una o más articulaciones, sensación de crujido o el sonido de los huesos rozando uno contra otro. Que si esto, por ejemplo, ocurre en la cadera, ya impide que la persona pueda caminar, prefiere estar, digamos, tumbada todo el día. Sí, la manifestación realmente la más temprana es dolor. Y es un dolor que tiene un ritmo especial que sirve para diferenciarlo del dolor que acompaña a las artritis. O sea, el dolor en la artrosis es un dolor que aparece cuando comienza a usarse la articulación. Es decir, si quiere coger, tiene artrosis en la mano, si quiere coger una taza llena y en el momento de agarrar, ahí le duele, después pasa. Si es en la rodilla, cuando se para, ahí le duele. Da los primeros pasos y después le pasa. Y el reposo lo calma. Generalmente en artrosis no hay dolor a medianoche. La artritis tiene otro ritmo de dolor. Le duele en reposo, sin hacer nada. Está sentado o está durmiendo y se despierta porque le duele. Eso marca un problema fundamentalmente de tipo inflamatorio de artritis. O sea, la artrosis es un dolor de tipo mecánico. Aparece con el uso y calma con el reposo. Y se acompaña de un poco de rigidez, eso también. Y ahí el crujido de hueso con hueso es cuando ya el problema se acabó, claro. ya no hay cartílago, ¿no? Y si las personas optan por ponerse hielo, ¿no? Porque a veces cuando uno siente un poco de dolor en la articulación, ponen hielo para bajar el dolor. ¿Funcionaría algo? ¿O no? ¿O no es aquí el Sí, depende de la fase. Si está en una fase inflamatoria, seguramente que el hielo es muy buen analgésico y calma el dolor y también la inflamación, entonces sí es una buena práctica. Sin embargo, para la artrosis en sí, ya establecida y todo, más bien al revés, porque estas articulaciones viejitas duelen más cuando hay frío o cuando hay mucha humedad. En el invierno de Lima tenemos mucho problema con dolores articulares. Entonces, el hielo tendría que medirse cuándo aplicarlo, en qué fase. Solamente si hay signos que indiquen que estamos ante un brote inflamatorio corto y 10 minutos. Claro.
Solo en Dice esa nomás. condición, pero si no hay aumento de temperatura, si no hay líquido y si no hay dolor de ritmo inflamatorio, el hielo no estaría indicado. Ahora, recordemos también que Perú es un país pues muy colorido y a veces la gente no va al médico, sino va al huesero. Sigue siendo la competencia. ¿Cuáles serían los riesgos ahí? Yo creo que es tradicional esto, y sobre todo más en nuestra serranía. Y hay hueseros, para qué decirlo, que sí saben hacer su oficio y tienen una buena práctica, y dependiendo de qué tipo de patología estén manejando, qué tipo de caso. Yo tengo algunas referencias, yo soy arequipeño, viene mucho paisano mío de allá y me dice, bueno, primero se fue con el huesero. Y los buenos hueseros, la verdad, dicen, oye, esto es una fractura y tienes que ir con un traumatólogo. Ahora, el gran riesgo es que la mayoría no lo son. Y entonces, con una práctica no profesional, podrían complicar mucho la enfermedad del paciente. Así que con cuidado, mucho cuidado con eso, ¿no? Tiene mucho cuidado. Yo tengo una mala experiencia que vino una paciente con metástasis en la columna. Ah, bueno. El huesero, ¡rac! Y lo que simplemente fue terminar de romper la articulación. Sí, es cierto. Por eso es importantísimo primero pasar, visitar por los colegas para ver radiografías, ver cómo está, para ver qué tratamiento va a seguir. Vamos a ver algunas terapias que vemos acá. Hay fisioterapia, tenemos terapia ocupacional, tenemos fármacos, cirugía. ¿Cómo es el abordaje inicial de la artrosis, doctor? Sí, la fisioterapia tiene un papel importante con dos objetivos fundamentales. Uno, que se mantenga o se recupere el arco de movimiento, si es la rodilla, a veces por dolor y a veces por mala práctica. Los pacientes que tienen artrosis y dolor de rodilla muchas veces encuentran alivio poniendo almohadas abajo, con la rodilla flexionada y ponen una almohada y descalma el dolor. Pero eso favorece que la rodilla se encoja, se llama contractura en flexión. O sea, los músculos que están atrás se recogen y si esa práctica se repite, después a la hora que se para está con la rodilla que no las puede enderezar completas. Entonces, recuperar la extensión completa de la rodilla en aquel que la ha perdido o mantenerla en el que la tiene es parte de la fisioterapia. El otro es el ejercicio, para darle fortaleza a los músculos que van a mover la articulación. En el caso de la rodilla es el cuádriceps, en el caso de la cadera los glúteos, y las terapistas tienen formación universitaria durante 5 años y saben cómo hacer un ejercicio para fortalecer el músculo, protegiendo la articulación, porque se trata de no forzar la articulación, pero eso no quiere decir que el músculo no pueda mantener su fuerza. Hay unos ejercicios específicos. Y la terapista ocupacional viene a ser la fisioterapista dedicada a miembro superior, sobre todo a mano y a hombro. Y ella va a trabajar dedito por dedito y puede hacer uso de algunos aditamentos, unas ferulitas que le van a dar reposo, que le van a dar fuerza a la articulación y que van a impedir que se vayan desviando de sus ejes. Y luego vienen los fármacos. Los fármacos, a diferencia de las artritis, donde hemos avanzado mucho en estos últimos 20 años, y hay fármacos específicos casi para cada enfermedad, para cada forma de artritis. En artrosis no tenemos fármacos específicos modificadores de la evolución. Tenemos todos los medicamentos que están en esa lista, acetaminofén, antiinflamatorios que no tengan corticoides, tramadol, el corticoide intraarticular, lo que hacen es calmar el dolor, desinflamar el poquito de inflamación que hay y que ha servido para que insistan en que es osteoartritis, como está ahí, pero no hay ninguna medicina, no hay ningún fármaco que modifique el curso de la enfermedad, excepción sulfato de glucosamina, con el único estudio que preserva, tampoco que recupera. Y después viene la cirugía. Después viene la cirugía, eso ya es... Pase usted. Eso ya... Ya fracasé. Bueno, sí, cuando ya los eventos de desgaste articular y sobre todo la manifestación de dolor se hace muy intensa, tenemos que recurrir ya a las cirugías que van de menor a mayor. Siempre tenemos la posibilidad de ir recuperando, por lo menos en parte,
algunas de nuestras articulaciones afectadas por la artrosis. Y una de ellas es la artroscopía. La artroscopía nos ha dado un muy buen resultado en el manejo de esta afección, siempre advirtiendo al paciente que no es una cirugía curativa. Y eso tienen que entenderlo. La idea es bajar el dolor, mejorar el tema de la función articular para que su día a día sea mejor. A ver, doctor Macedo, usted nos ha traído aquí estas maquetitas. ¿Cuándo ya hay que pasar por cirugía? ¿Cómo tiene que estar nuestra articulación de mal para pasar por la cirugía? Esta es una maqueta de una rodilla. Acá podemos ver los elementos de la rodilla. No sé si se ve bien en la cámara. A ver, un poquito más. A ver, creo que sí. Movemos así. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso que está en rojo es el ligamento cruzado anterior. Toda esta plancha de acá sería los meniscos que se interponen entre hueso y hueso, que hacen la amortiguación, son los amortiguadores de nuestra rodilla. Este elemento en la parte posterior, que está más en gris, es el ligamento cruzado posterior y la llegada del cruzado anterior a la región posterior. Todos esos son estabilizadores, los ligamentos que estabilizan nuestra articulación. Si esos elementos, por algún problema traumático, como habíamos estado comentando antes, se lesionan, vamos a tener una articulación inestable, por así decirlo. Empieza a caminar el paciente o a hacer su ejercicio y esta articulación se mueve. Se empieza a lesionar entonces los cartílagos, que son los revestimientos de nuestro hueso, todo eso que está punteado en azul. Se empiezan a hacer grietas y eso es donde arranca la artrosis. Si pasamos a esta maqueta que nos da una mejor idea de lo que pasa con la artrosis. Esta es una cadera. En la cadera, si hacen un poquito de zoom, ahí está perfecto. En celeste está el cartílago. El cartílago reviste tanto el fondo donde debe asentarse la articulación del fémur y la cabeza del fémur. Ese cartílago debe estar completo en toda la superficie. Si por acción de la edad, de traumatismos o de un eje inadecuado, el cartílago se empieza a desgastar y es lo que empieza a verse en rojo. Ya no hay cartílago en esa área, ya no hay cartílago en la cabeza del fémur y entonces el contacto al caminar nos va a provocar dolor y eso va a aumentar en toda la articulación. Si está iniciándose ese desgaste, una buena posibilidad es una artroscopía. Entramos bajo pequeños puntos de abordaje y con cámaras a la articulación la ampliamos y podemos hacer una limpieza interna. Limpiamos todos los fragmentos en la articulación y por tanto el movimiento de nuestra articulación y la función va a mejorar, solo mejorar, no se va a abolir del todo los dolores ni las limitaciones funcionales que van a ir creciendo. Esto se está iniciando, doctor. Eso se está iniciando. Entonces, ahí es donde entra bastante bien indicada las artroscopías, ¿no? ¿Y cuándo ya se colocan las prótesis? Si este deterioro, que como bien dijo el doctor Angulos, viene presentando en años, va a ocurrir en algún momento en que el dolor sea intolerable por el paciente. Ya no podamos manejar con ninguno de los otros métodos de tratamiento. Ni siquiera las infiltraciones, ni siquiera la artroscopía, que en algún momento tal vez tuvo oportunidad de esa articulación. En ese caso, ya tenemos que ir a una prótesis. Este es un modelo de prótesis de la rodilla. Acá lo podemos ver. Ahí está. Acá se ha reemplazado. Todo lo que ven en gris es metálico. Se reemplaza toda la superficie articular del fémur, se reemplaza la superficie articular de la tibia, acá abajo, y todo lo que ven en blanco, esa plancha blanca acá, es un polietileno, es como un plastificado muy fuerte que hace las veces de menisco y del mismo cartílago para que nos permita articular nuestra rodilla. Y lo más importante también en esta cirugía es que no solamente reemplazamos la superficie articular de la articulación a tratar, sino el eje. Recuerda que les comentaba que es muy importante el eje articular, más en la rodilla que en otras articulaciones.
Si nosotros tenemos los clásicos chuequitos que se van para un lado o para el otro, ¿no? De una u otra angulación, el desgaste se hace desigual y entonces la artrosis viene rápidamente. Con la prótesis podemos alinear, tener un eje adecuado para la movilización. Entonces, esta es una prótesis, igual se hace en la cadera, igual se hace en el hombro, ahora también en el tobillo. Tenemos bastantes articulaciones que pueden ser manejadas con prótesis. ¿Cuánto tiempo de vida tiene una prótesis bien cuidada? El promedio más o menos está en 20 años. Más o menos va a depender mucho, no solamente de la técnica quirúrgica en sí, sino del protocolo de rehabilitación y de recuperación posterior. A veces, y yo soy franco en decir a mis pacientes, nosotros en el quirófano hacemos el 50% del manejo y del resultado de la articulación. El otro 50% lo tiene que hacer el paciente con su constancia, con su rehabilitación, con fortalecer nuevamente los músculos, porque de nada vale tener una buena prótesis si no tenemos buena capacidad muscular. Entonces, 50-50, cada uno con su responsabilidad. Y antes comentábamos, ¿no?, que a muchas personas les da miedo someterse a una cirugía de rodilla, más que cualquier otra articulación. Es cierto. Y a veces los traumatólogos nos dicen, pero ¿por qué no me has pasado a ese paciente antes? Y nosotros estamos, tiene que operarse. Pero, Y el paciente miedo no, es terrible. Tiene cualquier otra alternativa, menos que lo operen. Sí, la cirugía siempre hay que enfrentarla, y creo que es difícil, ¿no? Uno está en el otro lado de la cancha. Sin embargo, me ha tocado que me hayan operado alguna vez. Bueno, hay que enfrentarlas y hay que darles las pautas necesarias. Yo creo que ahora la obligación del médico es darle toda la información a nuestro paciente. Antes éramos prácticamente unos dictadores detrás del escritorio, ¿no? Tú vas a hacer tal cosa y tal otra y punto. No, ahora hay que darles la explicación. ¿Por qué deben hacerlo? ¿Por qué debemos recurrir a tal o cual procedimiento? Y la mayoría de pacientes se entienden. Ahora, la verdad es de que en medicina en general los malos resultados son los que brillan. Los que te van a hacer el cherry, ¿no? Y la mala fama y todo. Entonces, claro, la vecina o mi prima la operaron y quedó mal. Sí. Pero no saben de los cuantiosos éxitos que hay de las cirugías. Entonces, es cierto, es una cirugía grande, tiene ciertos riesgos, hay que hablar mucho con el paciente. Usualmente son pacientes mayores, hay que hablar mucho con la familia porque muy claro. Requiere un apoyo especial del entorno familiar. Es un paciente de 82, 85 años, operado de una prótesis. No va a estar solo. Tiene que estar alrededor gente que la ayude y que esté comprometida con la recuperación. Y hay que preparar al paciente, hay que evaluar todos sus riesgos, su riesgo cardiovascular, su riesgo como para cualquier cirugía grande. Tratar de darle un poco de fortalecimiento a músculos antes. La recuperación postoperatoria va a depender mucho también de la preparación que haya tenido el paciente antes, ¿no? Y después pasa por terapia física. Claro. Sí, usualmente si encontramos un paciente preoperatorio, ¿no? Muy deteriorado muscularmente, con muchas limitaciones en los rangos articulares, debemos pasarlo primero a una terapia preoperatoria para que mejore. No va a ser totalmente, seguramente, la recuperación, pero que mejore esa capacidad muscular que nos va a brindar un mejor resultado en el postoperatorio. Sí, dos consideraciones adicionales son ver el peso. Es importante que el paciente corrija lo más que se pueda el peso de aquellos obesos antes de ir a cirugía, porque si no, otra vez, y el éxito va a ser menor. También hay que evaluar bien la parte circulatoria, circulación arterial y circulación venosa, porque entre otras cosas va a tener un torniquete por un tiempo largo y pueden haber complicaciones postoperatorias si no se ha visto ese aspecto primero. O sea, el preoperatorio es importante para que el paciente salga bien y, aunque le digo y ahora, le va quitando los temores. Sí, aunque le digo ahora que las técnicas ahora nuevas no utilizan torniquete. Nosotros no utilizamos torniquete, calculo 8 años, 9 años, ya no se usa torniquete. La importancia de la junta médica. Sí. Claro. Y hablando un poco de temores, algo que genera temor en el paciente es que vas a un médico y te dice te tienes que operar. Entonces uno como que se queda en duda y visita a otro médico que le dice que no te tienes que operar. Entonces dices, entonces, ¿qué hago? Uno dice que sí, otro dice que no, y así vas por todo Lima buscando. Sí, ¿no? Eso también es cierto. Claro, lo que pasa es que uno le dice que tiene que operarse y el otro dice no tienes que operarte, pero hay que hacer tal cosa. Y no hacen alternativas. La otra alternativa y no la realizan, pues. Y se caen en el limbo. Porque desafortunadamente no
quieren escuchar lo que ellos quieren hacer. Claro. Y mientras se deciden, Y la más- enfermedad pasa más sigue tiempo, avanzando. sigue avanzando. Así se va complicando. Sí. Los músculos se siguen atrofiando, los ligamentos se van poniendo más duros, el éxito de la cirugía va a ser menor a que cuando ese paciente entraba en el momento que era preciso. Pero escucha lo que ha dicho el doctor Macedo. El éxito de la cirugía depende 50% de la operación y el otro 50% del paciente, de los cuidados, de la rehabilitación. Eso es importante. A ver, Rosa nos llamó desde Los Olivos. Me detectaron artrosis de 3,5 grados y me indicaron que no podía operarme hasta que tenga 65 años. Ahora llevo tratamiento con ozono y plasma. El dolor ha disminuido, pero no puedo doblar mi rodilla derecha. ¿Puedo operarme? ¿Cómo puedo calmar el dolor? La diferencia entre 63 y 65. 2 años. Claro. No hay ¿no? problema. Y por otro lado, qué no? esa graduación, no sé Sí, no en sé. qué escala es. Sí. Porque Está un poco confusa la pregunta, pero ustedes. Sí, en todo caso debe ser referido a una artrosis de tercer grado. Una artrosis de tercer grado es una artrosis importante, severa ya. Ahora, el factor de la edad sí es importante. Yo trato de llevar lo más cercano hacia los 70 años, una buena indicación de cirugía de prótesis. Considerando que nuestra expectativa de vida está también elevándose, Claro. si ponemos a un paciente más joven, la prótesis, tendríamos la posibilidad de que de repente vamos a tener necesidad de un recambio protésico, que es una cirugía muchísimo más riesgosa, con muchas más Mayor edad. complicaciones y más costosa además. Y también las exigencias de un paciente, imaginémonos, de 60 años, que tenga necesidad por dolor y que quiere entrar a una prótesis. Se le puede colocar y va a ser exitosa. Pero la exigencia de ese paciente en sus actividades diarias, en su trabajo, su actividad deportiva y todo, porque hay pacientes que quieren jugar, va a ocasionar que esa edad de la prótesis vaya disminuyendo. Entonces ya no son 20 años, van a ser tal vez 15 o de repente 10 años. Y entonces cuando esté sobre los 70 vamos a tener necesidad de recambiarlo. Entonces la edad sí es un factor que yo manejo personalmente tratando de llevar lo más cercano a 70. Pero hay pacientes y pacientes. Claro. Un paciente de 73 con mucha artrosis y mucho dolor y ya está limitándose sus rangos de movimiento, seguramente que lo consideraría esa posibilidad, pero siempre detallando los otros factores y corrigiéndolos. como bien dijo en algún Aprovechando- momento, sí, como dijo el doctor Macedo, es diálogo. Sí, Porque a veces el paciente, uno le puede preguntar también, a ver, ¿cuándo quieres estar mejor? ¿De los 65 a los 80 o de los 75 a los 90? Ahora, ¿quién me garantiza que voy a llegar a los 80? Claro, ¿no? Entonces, hay pacientes que le van a decir, no, yo quiero De ya. una vez, sí. Pero Por claro, ahora. vas a tener estas limitaciones. No es que te vamos a poner la prótesis y vas a ir a jugar tenis o vas a ir a jugar fútbol. Doctor, en su experiencia, ¿cómo le va o cómo está esto del ozono? ¿Funciona, no funciona? No. Ninguna experiencia personal, yo no lo indico, he tenido hasta 3 complicaciones de pacientes infectados por ozono y que no me queda ninguna duda de que mi indicación no va por ahí. No tengo nada positivo al respecto. Exactamente lo mismo. No lo indico. Vienen algunos pacientes que lo están recibiendo. Lo que hay de publicación seria es nada. O discreto efecto y solamente gana el que lo hace. Muy bien, a ver, momento de hacer nueva pausa en el programa. Cuando venga el doctor Carlos Malpique nos va a hablar, ¿no?, de los pirotécnicos. Y vamos a hacer la pausa ya, doctores, porque si no nos va a reventar una rata blanca aquí el doctor, porque ya debe querer entrar hace rato. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Muy bien, llega el momento de las emergencias médicas. Estamos con el doctor Carlos Malpica, con Fiorella y Katy, ¿verdad? Llegan las fiestas navideñas, doctor, ¿no? Y las emergencias por heridas, por accidentes a causa de los pirotécnicos están a la orden del día, a pesar de que todos los años se hacen campañas y más campañas y se brinda información. Ocurre. Hablar de pirotécnicos, lo mejor es hablar de prevención, o sea, no utilizarlos. Por el medio ambiente, por ecológico los animales Ah, es verdad. y por salud. O sea, se incrementan las lesiones de animales a humanos por la ansiedad. Claro. En diciembre es un mes que se multiplican por 3 o 4 veces las ocurrencias por pirotécnicos.
No solamente el riesgo es por la explosión, el estallido. La primera lesión es en manos. La segunda lesión importante es en ojos. En la cara. Y el otro problema es la ingesta. O sea, el rascapiés, que se usa mucho, ingresa lo ingieren, lo comen. Y hemos tenido un niño de 8 años que ha fallecido en Sullana. Aparentemente no da molestias, ¿no? Y después de 2 horas empieza a destruir el hígado. Y es irreversible, la única solución es trasplante. Es mortal. Ahora estamos escenificando un estallido, ¿no? De un pirotécnico, generalmente en la mano, por manipulación. Los niños son más afectados que los adultos. Es verdad. Y a veces la lesión es tan grande, ¿no? Y hay tanta estructura chiquita en la mano que no podemos detenernos a limpiar. Lo importante va a ser ahí controlar el sangrado. Lo que vamos a hacer es colocar gasas, tratar de improvisar un vendaje. Si es una emergencia, ojo que inmediatamente hay que llamar. Sí, esto requiere de todas 106. maneras atención en un centro hospitalario, ¿no? Pero lo que podemos ir haciendo en casa es lo siguiente. Si colocar hacemos vendas. lavado o queremos retirar, vamos a hacer más lesión. Hay mucho nervio, vaso. Ajá. Entonces, o sea, aquí hay que detener el tendones. sangrado. Acá lo importante es detener el sangrado y tratar de inmovilizarlo lo más cercano hacia el pecho. En ojos, por ejemplo, el problema puede haber desde estallido de globo ocular, incrustación de fragmentos. No manipulemos, no sobemos, no a lo mucho colocar agua es algo leve, sino igual tapar el ojo y asistir. En el INO tenemos, el Instituto Nacional de Oftalmología, que está en la Avenida Tingo María, funciona de emergencia 24 horas, ¿no? A veces ese es el único centro que tenemos, sábados, domingos, feriados, para atender lesiones en ojo en Lima. Y generalmente, En caso- doctor, cuando hay accidentes en las manos acaba en amputaciones de dedos. Eso ya lo maneja el cirujano plástico, el traumatólogo, pero a veces haciendo menos hacemos más, ¿no? O sea, no tratar de limpiar o sobar porque vamos a complicar las lesiones y va a producir... La mano es muy vascularizada y va a sangrar muchísimo. Entonces, lo importante ahorita es que el paciente no se desangre y la primera medida es controlar el sangrado y llevarla hacia lo más cercano al pecho inmovilizado. Si por algún motivo no tenemos gasas en casa o por la desesperación y nos acordamos dónde hemos guardado el botiquín, ¿con qué podemos Bueno, ropa limpia, tapar un esa polo, lo trozamos en pedazos y con eso podemos inmovilizar, o sea, improvisar un vendaje, ¿no? Tiene que ser ropa limpia. Y el polo porque es de algodón y generalmente delgado, ¿no? ¿Y cómo hacemos con el ojo? ¿Lo tapamos también? En el ojo también taparlo, porque el parpadeo puede aumentar la lesión, o sea, incrementa la lesión. El manejo de dolor, paracetamol, que es lo que se tiene más a la mano, inmediatamente o llamar al 106, pedir una ambulancia, un médico en una ambulancia, o la otra es trasladarlo físicamente a la emergencia de un hospital, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este niño que dice que falleció porque Sí. comió. Así es, aparentemente estuvo manipulando el rascapiés y la cantidad, el principal químico que contiene es fósforo blanco. Y el fósforo blanco, la dosis tóxica es miligramos, es 1 miligramo por kilo, o sea, 50 miligramos a la 20ª parte de un gramo es suficiente para producir intoxicación. Básicamente lo que se destruye es el hígado. O sea, casi lo que le quedó, los restos en la Así mano. es. Ajá. O la otra es que uno manipule y después lo ingiera, ¿no? Entonces es no solamente peligroso por el tema de estallido, luces, fuego, sino además es peligroso porque es un tóxico, es un veneno. Y si no tenemos el cuidado, podemos intoxicarnos, ¿no? La mejor es la prevención. La recomendación es, no recomendamos el uso de pirotécnicos, con presencia de adultos, sin presencia de adultos, menos niños. Y recordemos también, ¿no?, que los que sufren son los animales. Sí, hay toda una campaña también en redes por el tema de la ansiedad que generan a los perros, felinos, y sufren mucho los animales, ¿no? Y lo que indirectamente genera daños a la salud es que pueden volverse agresivos y podemos tener mordeduras indirectas, o sea, en humanos, consecuencia de los pirotécnicos, ¿no? Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Sí, Como no siempre. esperemos tener otra mesa redonda Ajá. para recordar de que no debemos ser pirotécnicos, ¿no? Claro que sí. A ver, tenemos una consulta antes de irnos a la pausa, pero siempre quiero agradecer al doctor Carlos Malpica, ¿no?, por haber venido hoy aquí a la Junta Médica y, como siempre, a Fiorella y Katy, también del SAMU, por haber venido aquí al programa. Pausa, pero tenemos la consulta. Ahí está. Leslie. A los 30 años me diagnosticaron artrosis prematura. Sufro de dolores desde los 25 años.
¿Cuál sería el mejor tratamiento o terapia para mejorar mi condición? Cuando volvamos a la pausa, los doctores le responden a Leslie. Muy bien, vamos a arrancar ya con las consultas que nos están llegando a las redes de la Junta Médica, como esa que nos llegó al Twitter. Leslie, por favor, de Leslie, que A lea los Leslie. 30 años me diagnosticaron artrosis prematura. De Leslie para el- Bien joven. Sufro dolores desde los 25 años. ¿Cuál sería el mejor tratamiento o terapia para mejorar mi condición? Es una artrosis Bueno, prematura, doctor. primero habría que ver la fuente del diagnóstico. ¿Quién ha hecho el diagnóstico? Si lo ha hecho un especialista para ver si realmente es artrosis. Ahora, no es imposible. Hay condiciones que pueden favorecer la aparición de una artrosis fuera de la regla que hemos estado manejando. Por ejemplo, pacientes que tienen malformaciones congénitas, se llaman displasias de las cabezas de los huesos, displasia epifisiaria, y que afecta a prácticamente todos los huesos. Esos pacientes pueden hacer artrosis temprana. Pacientes que tienen hipermotilidad, hay un síndrome de elasticidad donde la actividad normal que hace uno en el día a día, a ellos la articulación se le va mucho más allá de los límites y eso crea frotes en los cartílagos y los va desgastando prematuramente. De manera que tampoco nos dice en qué localización, porque ya dijimos artrosis es regional, tendríamos que saber es de manos. A veces hay alteraciones, en displasia de cadera, por ejemplo, Yo estoy pensando más que malformación podría ser cadera. congénita de cadera, que la cadera, la cabeza no está bien cubierta, como nos mencionó en la maqueta que trajo el doctor, y entonces se desliza también más allá de lo normal y el cartílago se desgasta temprano. O sea, tiene que haber alguna condición previa. Fracturas previas mal alineadas también favorecen a la artrosis en la localización en que esté. El manejo es difícil sin más precisión poderle decir qué cosa se puede hacer, pero habría que ver localización y habría que confirmar ese diagnóstico. Muy bien, vamos. Para acotar, de repente, perdón. Sí, podemos regresar de nuevo, por favor, la pregunta. No me cambien a la que viene, sino a la de que estaba, para que los doctores... Ajá. Ya la quitaron. Para que los doctores, a la siguiente, por favor, no me borren la pregunta hasta que terminen con la respuesta, porque los doctores están constantemente leyendo la consulta. Sí, doctor. Para acotar sobre este punto de Leslie, ¿cierto? Es probable que ella se esté refiriendo tal vez a una lesión en su cadera. Eso yo creo que es la articulación que más a temprana edad da lesiones tipo artrósico. Una de las situaciones podría ser las famosas displasias de cadera. Cuando nacemos, deberíamos nacer con una articulación completamente estable en esta situación. Si se nace con una articulación subluxada o luxada del todo, esas son las displasias en cadera y eso es de nacimiento. Si no se hace un diagnóstico temprano y precoz y se diagnostica al año o a los 2 años, ya ocasionó un desgaste importante en la cadera. Por más de que se haga una cirugía de reposición, ese desgaste a los 30 años va a ser severo. Entonces, acá sí yo creo que ahí habría la posibilidad de hacerle, a pesar de sus 30 años, una prótesis. Y a diferencia de lo que estábamos hablando en la rodilla, que yo trato, o la premisa es tratar de llegar hacia los 70, lo más cercano a los 70, en cadera sí tenemos una sobrevida muchísimo más larga de las prótesis y sobre todo que hay prótesis especiales para gente joven. Entonces, a los 30 años, ese paciente sí tiene un desgaste muy importante, ocasionado tal vez por una displasia de niño, se podría operar y el resultado va a ser bueno, con prótesis especiales que nos dan sobrevida fácil de 25 o 30 años y que en su momento se podría recambiar, seguro que se va a recambiar porque son prótesis no cementadas, son prótesis especiales que nos facilitan el recambio. Muy bien. A ver, Janet dice, una persona de 70 años con artrosis de rodilla, ¿debería estar reposando siempre o es bueno que haga pequeñas caminatas de vez en cuando? En medicina nunca se dice siempre ni se dice nunca. Sí. Habíamos mencionado algo y el caso este nos permite reafirmar lo que decíamos. Hay actividades que puede hacer, hay que comenzar por fortalecer musculatura extensora, protegiendo la articulación, de manera que cuando se incorpore y pueda caminar tenga buen músculo y eso no signifique mucha carga en la rodilla. Lo peor que puede hacer es quedarse reposando, porque después
va a tener problemas circulatorios, va a tener problemas cardíacos, va a descalcificarse, se va a hacer osteoporosis. Y que si puede caminar trechos cortos. Generalmente al pararse y al comenzar, como decíamos, va a tener dolor, pero después de dar algunos pasos y caminar un trecho que puede ser variable, el hecho es que no le aparezca dolor importante. Hay preparación para la caminata, hay analgésicos tópicos que podrían prepararla. Y por último también hay apoyos, o sea, un apoyo, un andador, dependiendo de la magnitud de la lesión que tenga en la rodilla, puede ser un andador o puede ser un bastón. Si es una sola rodilla, es un bastón en la parte contralateral, se le enseña, la terapista tiene que enseñarle a usar el bastón, porque a veces yo veo que llegan con el bastón, pero lo llevan cargadito, ¿no? Y lo dejan ahí y hasta se olvidan cuando se van, entonces no están usándolo. Entonces sí se debe estimular que camine lo que pueda en trechos cortos. No se le va a mandar a caminar 5 kilómetros ni 3 kilómetros, pero sí trechos cortos varias veces al día. Tampoco va a ser el camino inca. Aprovechando la pregunta, yo tengo una premisa y siempre me enseñaban mis profesores, el movimiento es vida. Para las articulaciones el movimiento es vida, tenemos que moverlas, o sea, no necesariamente vamos a incitar a caminar como ejercicio, pero movimiento es clave. Entonces, si tenemos dolor, seguramente que haciendo movimientos de flexo-extensión, ejercicios musculares, el dolor va a disminuir inclusive, o sea, no es contrario a lo que uno dice, no, le está doliendo la articulación, no hay que moverla, no hay que tocarla. Ajá. Falso, es al revés. Y otra razón importante es que durante el movimiento y la caminata, el cartílago se nutre, porque el cartílago no tiene vasos. Entonces tiene que haber cierto bombeo durante el ejercicio para que los nutrientes del hueso o de la cavidad articular penetren al cartílago y le permitan usar su poco de regeneración que tiene. A ver, vamos con la siguiente. Sonia. A ver, Sonia dice, hace un año me diagnosticaron artrosis y tengo lo que se conoce como picos de loro en la parte lumbar y en la parte cervical. Pero últimamente los dolores son más seguidos. ¿Qué puedo hacer? Aquí ya estamos hablando de columna vertebral que no hemos tocado. Claro, y es la localización probablemente más frecuente que cadera, más frecuente que rodilla, más frecuente que manos. Y afecta la cervical y en este caso las dos, lumbar y cervical. Los picos de loro nos llevan a también comentar que la enfermedad es de toda la articulación. Creo que no tenemos el esquema de las vértebras por ahí, va a ser difícil que lo busquen, pero no sé. Si lo encuentran... hay una foto de la articulación. Hay unas fotos de dos vértebras. Bueno, los picos de loro son la expresión del intento del hueso de remodelarse, de reconstruir partes. Se forma, cuando se está gastando el cartílago, hay más estrés, hay más esfuerzo en la capa de hueso que está debajo del cartílago. Y eso le sirve de estímulo al hueso, que sí tiene un poder de regeneración, ahí está perfecto, de regeneración más importante. ¿Anterior? Y entonces se forma hueso alrededor de la articulación. Es como una cera que se derrite. Esos son los llamados picos de loro, porque cuando uno ve en 2 dimensiones, efectivamente parece un pico de loro, pero en realidad si uno tuviera la pieza anatómica va a ver que es toda una corona de hueso y cartílago formado alrededor de la articulación. Este esquema es importante porque nos señala cómo se une una vértebra con la otra. Y vemos que adelante es... donde está esa zona gris o celeste, es como un cojín, ese es el cartílago, es el disco que está entre las vértebras y todos le echan la culpa de muchas molestias al disco. Sin embargo, también y más importantes son las articulaciones que están en el círculo rojo, en la parte de atrás, que son entre la vértebra y vértebra, una a cada lado del cuerpo. Esas se llaman apófisis o articulaciones interapofisiarias y son en realidad las que le dan la movilidad mayor tanto al cuello como a la región lumbar. El disco apenas como que se contrae un poquito cuando el paciente va hacia atrás o va hacia adelante. Amortigua un poco, el ¿no? movimiento grueso se hace en las 2 articulaciones que hay atrás entre vértebra y vértebra. Y esas articulaciones son
estructuralmente iguales a las que tenemos en los dedos. Es decir, tienen 2 huesos, tienen cartílago, tienen espacio sinovial, tienen líquido sinovial y por lo tanto se afectan en esta enfermedad que es la artrosis. ¿Cómo se alivia? Con la terapia analgésica antiinflamatoria común y corriente. Hay que fortalecer musculatura, hay medidas de inmovilización, hay corsets, hay collarines cervicales que pueden ayudar. Y en algunos casos donde el nervio que sale por los agujeros que están detrás del disco se ve apretado porque el espacio se achica cuando crece el hueso tanto adelante o el disco se viene atrás y el ligamento se engruesa, puede haber una estrechez que hace que el nervio se comprometa y ya no solo le duele el cuello y no solo le duele la cintura, sino le duele el nervio que sale en cada uno de esos niveles y va a tener dolor en el cuello y el brazo o en la cintura y la pierna. Ahí tenemos en algunas oportunidades la necesidad de los neurocirujanos con ortopedistas que también se especializan en columna. A veces hay medidas quirúrgicas para los casos que ya no responden a fármacos, inmovilización, terapia física, etc. Muy bien. ¿Algo que añadir, doctor? Bueno, lo último no es mi campo. Hay especialistas en columna, ahora ortopedistas especializados en columna que trabajan en equipo con neurocirujanos. Yo creo que la mejor manera y la mejor garantía de someterse a una cirugía de columna que siempre conlleva sus riesgos es conformar un equipo de las dos especialidades. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Michelle, tengo 24 años y artrosis de cadera. Ya no puedo caminar por el dolor y la rigidez. Estoy en trámite para la operación. ¿Qué prótesis me recomiendan para la edad que tengo? Parecido el caso Sí. a la anterior y aquí sí está localizado en cadera. Ese es su campo, doctor. Ese es el campo. Como le comentábamos, la cadera, y esto es más específico, y esta pregunta es en cadera, muy probablemente Michelle sí tuvo una displasia congénita cuando nació y le afectó de tal magnitud su cadera que ahora está a los 24 años con un dolor fundamentalmente y desgaste tan importante. Si el dolor ya no puede ser manejado con otras medidas, va a venir la prótesis y yo creo que debería ser una prótesis no cementada. Entonces se va a colocar en el fondo le llamamos el acetábulo, este es el fondo de la cadera, un implante plastificado pero no cementado y tal vez con un anillo especial alrededor fijado con unos tornillos que no deben ser cementados. Igualmente, la cabeza va a ser reemplazada. Toda esta cabeza que va a estar deteriorada y alterada en su forma, va a ser reemplazada por una prótesis que viene con un canal a través del canal del hueso, con una prótesis no cementada. Entonces la respuesta concreta sería, debería emplearse una prótesis no cementada que nos va a garantizar un tiempo de vida más largo para la prótesis y fundamentalmente porque de todas maneras se va a revisar en algún tiempo, tal vez a los 60 años, 55 años, se va a volver a revisar esta cadera, nos va a facilitar la revisión. Entonces tendría que ser una prótesis no cementada. Es importante felicitarlos a los conductores porque este complemento de las preguntas nos hace a veces fijar mejor los conceptos con toda seguridad. Por ejemplo, todo lo que hemos estado hablando antes de estas preguntas se llama artrosis primaria. Es decir, no hay una causa de fondo y es la que comienza a los 45, 50, 60 años. Los casos tempranos se llaman en general artrosis secundaria. O sea, son parecidos, pero tienen una causa diferente. O tienen una malformación congénita, o tienen un trauma previo, o tienen un mal alineamiento en la articulación, o han tenido una artritis infecciosa que se salvó, uno salvó con antibióticos, salvó la vida, salvó la articulación, pero hubo daño ya en el cartílago que después va a dar una artrosis secundaria a una artritis infecciosa previa. Entonces hay artrosis primarias, el grueso, y secundarias como este caso. Ajá, muy bien. En todo caso hay que agradecer a la producción que son las que recepcionan las preguntas que vemos aquí. A ver, Elena dice, tengo 40 años y me duele mucho la cintura y los hombros. Me diagnosticaron escoliosis, pero mi mamá sufre de artrosis de cadera. ¿Puedo tener artrosis también? ¿Qué debo hacer? Jóvenes, lo que nos están escribiendo.
40 años. Años. Va a depender tal vez de la actividad que realiza Elena. A veces tenemos pacientes con dolores de hombros que son por problema ocupacional, ¿no? Trabajadores, no sé, yo tenía en la Fuerza Aérea muchos mecánicos, por decir, que están debajo del avión haciendo mucho actividad por encima del hombro. Entonces esas actividades por encima del hombro van deteriorando ya no la misma articulación en sí, sino los tendones que están alrededor, las poleas que mueven nuestro brazo. Entonces probablemente esos dolores de hombros no sean una artrosis, sino tal vez dolores inherentes a su actividad particular. El dolor de cintura es un poco más general. El dolor de cintura se debe a muchas causas, dentro de ellas también el tema a veces que no sabemos ni siquiera cómo tomar un objeto pesado en casa, por decir, ¿no? Nosotros solemos doblar la cintura y jalarlo. Entonces, esa acción genera contracturas musculares que son la causa más importante. El 90% de dolores de cintura y uno dice es la columna, son musculotendinosas. No es la misma columna la afectada. Y el estrés también. El estrés también se ve reflejado en dolores, pero más cervicales, ¿no? Más cervicales, también se irradian a veces a los hombros, son dolores también posturales. Ahora estamos muchas horas en la computadora, en una posición no muy cómoda, entonces sí genera eso. En la cintura no tanto. Sí, el dolor de cintura tiene que ser evaluado exhaustivamente. Hay 100 causas de dolor de cintura, no todas son del esqueleto, incluso hay problemas viscerales, intestino, que pueden dar dolor de cintura. Y hombro, hay una articulación que sí es frecuente, la artrosis, la articulación entre la clavícula y el acromion, que es más diagnóstico radiológico, generalmente no da mucha sintomatología. Y la otra es ocupacional. Ya no vemos tanto barreneros de la calle, sí, los mineros ahora rompen la calle con unas combas, ¿no?, mecánicas, pero antes que los que trabajaban con taladros o los que siguen trabajando en las minas sí pueden hacer artrosis de hombro, pero es más ocupacional. Claro. Entonces, a la televidente un examen, un diagnóstico... Sí, hay que guiarlo un poco más en un examen que no lo tenemos preciso. Una evaluación más exhaustiva. A ver, César. César, 56 años, de San Juan de Lurigancho, nos llamó por teléfono y dice: sufro de artrosis en la columna, cadera y rodillas desde hace 6 años. Llevo tratamiento con pastillas y el dolor no me pasa. ¿Qué más puedo hacer? Habría que revisar qué pastillas, porque todavía de repente hay algunas alternativas por vía oral que puedan servir. Recordemos, el dolor o el manejo no solamente son medicamentos, no solamente son pastillas, puede hacer algo de terapia, tiene que ser evaluado en detalle para ver qué más se puede hacer por ayudarlo y ver en qué estado se encuentra la artrosis, si va a poder seguir siendo manejo médico y de fisiatra o va a necesitar alguna intervención quirúrgica en alguna de estas localizaciones. Pero mira, tampoco no es frecuente que hayan varias zonas. Existe, hay un 10% que se le llaman artrosis generalizada. Cuando hay 3 regiones, ya se habla de artrosis generalizada. Pero aquí el problema es que también esperamos que las pastillas hagan todo. Claro, ¿no? Así es, y no son lo más importante. Sí. Doctor, mucha gente no le tiene mucha fe al paracetamol en artrosis, pero funciona muy bien. Sí, en realidad se hizo una encuesta hace un buen tiempo, y para ponerlo en cifras chiquitas, de 5 pacientes que se les decía ¿qué prefiere, paracetamol o antiinflamatorio?, habiendo usado por periodos de tiempo los 2 fármacos, 1 de 5 prefería paracetamol, 2 de 5 preferían un antiinflamatorio, que no tengo que mencionar cuál, y los otros 2 decían que le daba lo mismo. O sea que hay más o menos 3 de 5 que sí tienen beneficio, pero ya está un poco desprestigiado. Los pacientes salen del seguro y dicen: me han dado una bolsa de paracetamol. Tanta cosa y para no lo quieren. Sí. Pero por ejemplo, los adultos mayores que he visto con artrosis toman su paracetamol excelente y va muy bien. Sí. Porque es un desgaste, o sea, no hay mucha inflamación ahí. O sea, el aire no funciona tan bien como un paracetamol. No siempre, no siempre. Entonces, como digo, hay 3 de 5 que sí se pueden beneficiar. A ver, Julio dice: desde hace 6 años vengo sufriendo de dolor e hinchazón de tobillo que también afecta a mi rodilla. ¿Será artrosis? Tengo 45 años. 45 años, varón, probablemente sea
deportivo tal vez. En tobillo, la causa más importante de dolor y disfunción ahí son esguinces. Quien no se ha doblado el pie, el tobillo en alguna oportunidad más si ha hecho deporte. Entonces probablemente ahí radique el problema en su tobillo. Más si es que ha sido esguinces repetidos, esta inestabilidad relativa del tobillo podría así generar hacia arriba, hacia la rodilla o hacia la cadera, dolores reflejos por una causa primaria que es el tobillo. Entonces habría que diagnosticar exactamente qué es lo que pasa. Fundamentalmente parecería que la causa primaria es el tobillo, ¿no? Muy bien. Hay de pensar en el 15, doctor. Sí. Me vuelve el dolor a la mente, ¿no? A ver, Jessica, tengo artrosis, pero cuando estoy en constante movimiento no me duele la rodilla. Sin embargo, me pasa todo lo contrario cuando estoy en reposo. El dolor es como un tirón debajo de la rodilla. ¿A qué se debe? Tengo 55 años. Es lo atípico. Habría que revisar el diagnóstico primero. Una de las cosas que puede dar dolor en la parte, no sé si es posterior, debajo de la rodilla, si es posterior a veces se forman unos quistes, unas colecciones de líquido que se llama quiste de Baker, unas bolitas hacia atrás en lo que se llama la corva o la región poplitea. Y eso puede generar dolor hacia abajo. Con esos datos es imposible llegar a un diagnóstico preciso. Algo que podría estar pasando con Jessica es, creo yo, alguna afectación a nivel de los tendones isquiotibiales. Son los músculos que vienen por la parte posterior de la rodilla y que cuando, por así decirlo, calienta la maquinita y empieza a caminar un poco y hace un poco de trajín, pues mejora, porque la actividad hace de que esos tendones se van haciendo un poco más elásticos y mejora. Cuando reposa, probablemente reposa con semiflexión de sus rodillas y todo, entonces los tendones otra vez se van como recogiendo y haciéndose más tensos y es la causa de dolor en la parte posterior. Habría que explorar e indicar exactamente qué es lo que pasa, pero podría ser una de esas explicaciones. Muy bien. A ver, rapidito que nos queda un minutito. Pamela, mi mamá de 71 años tiene diagnóstico de artrosis crónica generalizada en cadera, rodillas y columna. Ahora está en silla de ruedas. ¿Con la operación puede volver a caminar? ¿Ayuda en algo tomar glucosamina? Siento que cada vez tiene más rigidez y pierde movilidad. Respuesta concisa, por favor. Sí. Habría que ver qué operación están planteando, qué articulación es la que está impidiendo caminar, porque no es frecuente que las dos rodillas y las dos caderas sufran en artrosis. Si fuera artritis reumatoide, podría ser. Y ahí a veces decimos, bueno, ¿qué le operan primero, la cadera o la rodilla? Pero bueno, la glucosamina le va a ayudar un poquito, pero no va a ser un cambio sustancial. Tiene que ser evaluada para ver y poderle responder si la cirugía la va a ayudar. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por todas las consultas que nos han enviado. Mi tío Antonio está piteando porque no ha salido su pregunta. Muy bien. Yo luego se la hago por interno, doctor. Estas son las facilidades de trabajar en la Junta Médica. ¿Ven? Muy bien, nos vamos. Leslie. Vamos, sí, hemos visto hoy día varias complicaciones que pueden existir por desgaste de un huesito, lo que llamamos artrosis. Hay muchas alternativas, pero solamente la alternativa se la va a dar el médico traumatólogo, el reumatólogo, los colegas que tienen que ver esta situación. No compre nada que no se le indiquen, por favor. Su salud es importante y la atención médica está asegurada en todos los centros hospitalarios del país. Agradecemos al doctor Juan Angulo, reumatólogo, por haber estado hoy aquí en la Junta Médica y también al doctor Luis Javier Macedo, traumatólogo. Muchísimas gracias por habernos estado hoy aquí en el programa. Bueno, mañana nos reencontramos como siempre a las 10 en punto. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao. Gracias.